Bueno, cuando estamos en un entrenamiento, digo al principio de esta sesión que va a ser la sesión más difícil de la escuela de verano, de 2 semanas enteras de cursos. Pero creo que para este grupo esto tal vez va a ser interesante y que ustedes en realidad tienen la perspectiva y el interés para dar muy buenos comentarios en esta sesión. Entonces, quisiera también dar la bienvenida a ustedes a decirme su consejo en cómo podemos presentar esto mejor para economistas y personas que solamente tienen entrenamiento cuantitativo y encuentran estas preguntas más éticas con dificultad. Empiezo con una quotación por Frank Cowell, que dice que en el campo de mediciones ha salido de la aplicación de métodos cuantitativos con datos imperfectos, con la esperanza de iluminar cuestiones sociales de relevancia. Es decir, que todas las mediciones, tanto de inequidad, que es su área de expertise, como de pobreza, utilizan datos imperfectos y ninguna medición es perfecta. Pero nuestra esperanza es que las mediciones todavía sean útil para mejorar la condición de las personas pobres en este caso. Y entonces empezamos con lo obvio, que es la diversidad de la humanidad, que tenemos estamos diferentes, pero en muchas diferentes maneras, de edad, género, grupo étnico, nacionalidad, religión, habilidades, relaciones y todo. Entonces, una medición de pobreza que no reconoce la diversidad humana no va a saber los límites de su propia información. Pero entonces, ¿qué es nuestro objetivo en medidas de pobreza? Es identificar comparaciones legítimas, precisas en términos de datos y relevantes para política entre personas que todavía respeten sus diferencias intrínsecas. Y también buscamos hacerlo utilizando datos que son afectados por diferentes tipos de errores y limitaciones. Entonces, esto es nuestra tarea y no es una tarea simple. Entonces, nosotros como un equipo, por ejemplo, en el IPM Global que va a presentar la Adriana, también vamos al campo a hacer entrevistas con diferentes personas que son pobres por esta medición global, para tratar de entender un poco más sobre su vida y las partes de su vida que están iluminadas por la medición, y también las cosas que no están medidas, pero son parte de su propia realidad. Por ejemplo, esta mujer en Bután es muy feliz, tiene un paz interior. Esta mujer tiene en su casita también su hija viviendo con ella porque el hijo está en la cárcel. Y ella es abuela a la edad de 35 años. Y todas las personas tienen su historia propia. Y cuando hacemos este tipo de trabajo cualitativo, también reconocemos los límites de una medición, tanto para un país como para comparar diferentes países. Pero también lo que podemos reconocer es con todos sus errores, con todos sus límites, por lo menos hay algo real en términos de la condición de pobreza que sufren cada uno de ellos, que es en realidad relevante para la política pública. Entonces, esta sesión trata de las decisiones normativas, no técnicos, aunque voy a mencionar algunos de ellos. Y estos son juicios de valor, que puede ser razonable o puede ser explicado con razones. Y es importante, creo, tomar el espacio de tratar de considerar las cosas éticas, aunque sabemos que al final del día también tenemos límites políticas, límites de los datos, límites en términos de
las estadísticas y métodos empíricos, límites en términos del tiempo o de recursos que tenemos para este ejercicio de hacer una medición para Perú. Pero tratamos de imaginar algo más amplio, algo más perfecto, para tal vez utilizar los recursos que tenemos en una manera más creativa. Ahora, en el capítulo 6 del libro que trata de este tema, reconocemos que hay diferentes tipos y niveles de razonamiento normativo. Entonces solamente voy a nombrarlos, aunque no tenemos tiempo a hacer mucho más con este. Pero hay los procesos participativos o deliberativos en términos de utilizando documentos de otros estudios de voces de los pobres o lo que sea. Pero también cuando vemos análisis empírico, también hay un juicio de valor, digamos, que esta medición no es suficientemente robusto para recomendar al gobierno. Y también hay las opiniones de expertos que ellos cada uno saben algo en profundidad, aunque no saben todo, y es importante entender su perspectiva, su tipo de racionalidad, aunque tal vez no trate de todas las dimensiones de la medición. Y también hay la relevancia en este contexto, en este momento. Y hay otro juicio de valor que dice, bueno, esta medición no es perfecto, pero dado nuestros recursos, dado nuestros límites, es el mejor y es mejor lanzar esta medición que esperar hasta que algo sea perfecto, o al revés. Entonces hay este tipo de juicios de valor también. Pero no voy a tocar mucho de esto, solamente quería reconocerlos. Y esto es un ejercicio que hacemos con los estudiantes, que ellos tienen que imaginar que estén en una comisión así, pero en realidad ustedes están aquí. El punto final como introducción es reconocer también que en cualquier medición hay una tensión. Y Amartya Sen lo ha articulado muy bien, creo yo. No voy a leer esta cotación de él, pero que hay un reto, que queremos algo que es complejo, que puede captar una realidad con más precisión que otros métodos, por ejemplo, de solamente mirar una dimensión, no mirar el conjunto de dimensiones. Y a la misma vez necesitamos ser relevante, necesitamos ser tan simple que la prensa y la sociedad civil entiende la medición, tiene confianza en esto. Y hay una tensión entre relevancia y funcionalidad que siempre afecta nuestro trabajo en el diseño de mediciones de la pobreza multidimensional. Él estaba también mencionando las mediciones del bienestar. Ahora, lo que quiero introducir y no más que tocar cada uno es las decisiones que necesitan hacer en el diseño de una medición nacional, las 8 decisiones fundamentales, fuera de las decisiones que hablamos en la mañana de identificación y agregación, las decisiones de metodología. Pero aunque sí ustedes han seleccionado una metodología, todavía hay mucho trabajo que hay que hacer. Y solamente nombrarlo, uno es definir el propósito de la medición, el espacio en que vamos a medir, sea de recursos, sea la felicidad subjetiva, sea funcionamientos, sea acceso a servicios. La unidad de identificación y de análisis, sea la persona, el hogar, un barrio, lo que sea. Las dimensiones conceptuales, si son útiles para el ejercicio, pero claro, los indicadores que son las columnas de la matriz que vimos en la mañana, tienen que ser seleccionados. Y los dos tipos de cortes, umbrales de privación
y la línea de pobreza. Y entre estos dos, las ponderaciones o valores para cada indicador. Entonces, cada medición de nuestra metodología incluye implícitamente, sino explícitamente, y esperemos explícitamente, consideraciones normativas en términos de cada una de estas 8 decisiones fundamentales. También hay otras consideraciones que otra vez no vamos a tocar mucho, pero que también son muy importantes. Paralelo al diseño de la medición y la justificación de las consideraciones normativas, hay otras consideraciones, por ejemplo, si van a abrir un proceso utilizando otros grupos, sea de expertos, sea de la sociedad civil, sea internacionales. Y también cómo está ligado la medición con diferentes instituciones, diferentes bases legales, por ejemplo, de derechos en México, de derechos de buen vivir en Ecuador, que tiene la autoridad para lanzar la medición y para cambiar la metodología después de 10 años. Es la oficina, aquí tal vez está claro, pero en todos los lugares no es. Y otras cosas, la periodicidad de los datos y los incentivos que genera. Entonces, cuando ustedes tienen mediciones candidatos, pueden otra vez analizarlos a ver, por ejemplo, los incentivos y otras consideraciones antes de socializar las mediciones candidatos con los que van a utilizarlo para política pública. Y esto puede parecer un trabajo bastante grande y bastante difícil, especialmente para personas técnicas que normalmente no estamos acostumbrados a pensar en decisiones éticas o normativas. Pero en realidad lo que nosotros hemos observado es, una cosa es que parece que hay muchas decisiones a tomar, pero en realidad los grados de libertad son mucho más limitados en cualquier ejercicio práctico. Entonces ya tienen unos cuantos meses, ya tienen recursos, ya tienen la institucionalidad decidido o el base de datos o la posibilidad de cambiarlos. Entonces, en cualquier contexto, creo que hay mucho más definición que en el abstracto. Entonces, creo que ustedes van a saber los grados de libertad que ustedes tienen aquí, pero creo que no van a ser no es completamente abierto. Entonces, lo que voy a hacer es solamente rápidamente tocar cada uno de estos. Y empezamos, estos son la explicación del libro aquí. Empezamos con el propósito de la medida. Tengo esta quotación de Stiglitz-Fitoussi que reconoce los juicios de valor en los objetivos de una medición. Y creo que en este contexto tal vez no es una pregunta abierta, pero en otros contextos sí, pero depende en qué son los objetivos particulares del ejercicio. Es para evaluar, para comparar diferentes regiones, sectores, años, dar información al Ministerio de Transportación, qué son las comparaciones claves que necesita cumplir la medición. Por ejemplo, aquí es un ejemplo, pero una posibilidad es que nuestro objetivo es crear una medida oficial que muestra el nivel y composición de la pobreza multidimensional y puede ser comparado por regiones y grupos. ¿Qué grupos? Necesitamos definirlo. Y que actualiza periódicamente, sea cada año, sea cada 2 años. Pero esta medición tal vez es un poco diferente en el diseño de la muestra, en lo que sea, que uno que quiere evaluar el impacto de programas o solamente
comparar pobreza entre grupos de niños entre 5 y 15. O mediciones para focalización que utilizan bases de datos de censo. Entonces el propósito de la medición va a afectar todas las otras definiciones. Entonces, la cosa que sugerimos, y tal vez sea útil, yo no sé, pero por lo menos por nuestros estudiantes es tratar de escribir su propósito en una manera muy abierta para que puedan chequear si la articulación del propuesto y la medición final están más o menos relacionados uno con el otro. Entonces tenemos ejemplos de cómo escribir un propósito. Y porque esta descripción, esta claridad va a guiar muchas cosas, sea la muestra, sea periodicidad, sea también la selección de indicadores, porque si necesitan comparar diferentes áreas, diferentes grupos étnicos, tal vez necesiten diferentes indicadores que no. Y también la ventaja de tener un propósito escrito a una etapa más o menos antes de tener mucho trabajo empírico, es que puede invitar una discusión con la sociedad sobre el propósito, si ellos están de acuerdo, si ellos no están de acuerdo con esto, para ganar sugerencias y mejorarlo si necesitan. Entonces damos ejemplos de cómo podemos cuestionar, dónde podemos dar desafíos a un propósito. Por ejemplo, si el gobierno no quiere utilizar el debate público, ¿por qué? Y hay justificación para esto. Es una pregunta muy normal en el trabajo que nosotros hacemos. Y entonces, sí, y el propósito de la medida guía todas las otras elecciones que ustedes van a hacer. Y por eso creo que ustedes ya lo tienen, aunque es tal vez implícita, pero es útil siempre regresar a esto, siempre mirar el propósito cuando hay detalles de la medición que necesitan ser clarificados. La segunda etapa es elección de espacio. Por ejemplo, otra vez Amartya Sen mencionó que hay que seleccionar si es el espacio de recursos monetarios o recursos del hogar o utilidad o funcionamientos. Entonces hay que tal vez tratar de clarificar la elección de espacio. ¿Por qué? Porque ustedes normalmente van a de facto tener que mezclar diferentes indicadores, porque normalmente es imposible tener todos los indicadores en un espacio, pero todavía se puede cambiar el corte o la interpretación de los indicadores según la elección del espacio. Entonces voy a dar el ejemplo de escolaridad. Por ejemplo, si el espacio es funcionamientos, functionings, en el sentido de Amartya Sen, lo que queremos es, en términos de educación, es educación, entendimiento, y tal vez los años de escolaridad no es un buen proxy para esto. Entonces hay que ver si hay otras maneras de aumentar la información, por ejemplo, para personas que no han ido muchos años en la escuela, pero todavía tiene otro tipo de aprendizaje o conocimiento. Estos dos son tal vez preliminaria. Este tercera, ahora empezamos por real, y ya hemos discutido esto bastante en la mañana, pero necesitamos seleccionar la unidad de identificación y la unidad de análisis. La unidad de identificación refiere a quién es identificado como pobre multidimensionalmente o no pobre. Solamente mencionar a Javier, nosotros
Claro, no decimos pobre multidimensional siempre, pero tampoco otros dicen pobre monetarias siempre. Y hay que, si nosotros cambian, ellos también tienen que, para que los dos grupos articulan con precisión qué tipo de pobreza. Normalmente la unidad de identificación es el individuo o hogar. En México es el individuo. Hasta ahora en las otras mediciones es el hogar. Pero por ejemplo, nosotros hemos hecho un estudio en Europa con la unidad de análisis para 31 países del individuo. Si datos no existen para esto, es posible utilizar otras unidades. La decisión normalmente, claro, depende en disponibilidad de datos. Si tienen bastante información dentro del hogar o para mujeres y hombres y la muestra y niños. Y también del propósito de la medición. La unidad de análisis es como reportan los resultados, porcentaje de personas o porcentaje de hogares. Y hay diferentes tradiciones en diferentes países sobre las estadísticas de la pobreza. Y algunos, por ejemplo, Vietnam siempre ha utilizado proporción de hogares. Para mí, yo prefiero proporción de personas porque un hogar con 20 personas y un hogar con 5 personas, el valor de la vida de una persona en un hogar grande es un cuarto de un hogar pequeño. Entonces, desde el perspectiva de derechos humanos o lo que sea, prefiero esto, pero hay diferentes convenciones en diferentes países. Pero aquí es los términos que utilizamos para esto. Esto es muy simple, depende de los sampling weights que ustedes utilicen cuando agreguen. Pero esto es lo que va a afectar todo de su medición. Entonces, ¿cómo seleccionan? Claro, en términos de la métrica, utilizar el individuo como unidad de identificación es mucho mejor para mirar género e edad o diversidad intrahogar. Por ejemplo, en México o en Bután con su índice de felicidad nacional bruta pueden descomponer la medición por género. En México, en Bután, los dos, las mujeres son más pobres, menos felices que los hombres. En este estudio de 31 países en Europa, en ningún país, en ningún periodo, y vimos 6 periodos, las mujeres fueron menos pobres que los hombres. Entonces, este tipo de análisis es importante y también si quieren comparar diferentes edades, es posible. Podemos hacerlo, descomponer otras métricas, pero no con la riqueza de información. Pero prácticamente la mayoría de las encuestas no lo permite y también no es perfecto porque aunque la unidad sea el individuo, normalmente en términos de carencias económicas todavía solamente tenemos datos para el hogar. Entonces hay muy pocas encuestas que en realidad tienen datos al nivel del individuo para todos los activos, el ingreso o consumo del hogar. En términos de hogares, sí, es mucho más fácil, pero requiere combinar información individual de distintos miembros del hogar. Entonces, si ustedes piensan en dimensiones de estándar de vida, es fácil. Agua, saneamiento, hacimiento, energía, electricidad, lo que sea. Pero educación. Entonces, tienen un hogar con 2 adultos, una abuela y 2 niños. ¿Cómo van a combinar información de los diferentes miembros? Y como ya vemos en la mañana, si no tienen niños, ¿qué hacemos? En este momento, todos los países fuera de México utilizan mediciones con hogares. Nosotros también para el IPM global lo utiliza, pero hacemos un análisis de IPM con diferentes composiciones de hogares, en el caso del IPM global. Y también hemos hecho estudios específicos en términos de género y de edad. Creo que ninguno de estos dos son perfectos,
pero es importante en términos de las metas. Por ejemplo, Colombia utiliza la unidad de identificación del hogar, pero ellos dicen que no es solamente los datos, aunque sí, es los datos, pero también ellos quieren dar el incentivo a las familias en Colombia compartir uno con el otro. Quieren dar intervenciones que van a fortalecer el hogar como la unidad principal de responsabilidad y caring and sharing, digamos. Entonces es interesante que esto tenía una base distinta de solamente las posibilidades con los datos existentes. Nosotros también hacemos mediciones de la pobreza en la niñez y creo que mañana voy a mostrar algunas láminas de esto porque creo que va a estar interesante para ustedes ver cómo hacemos con niños de diferentes edades y géneros, porque podemos descomponer por género y edad. Lo que también estamos explorando es muy en principio con UNICEF es la posibilidad de tener un IPM al nivel del hogar y también tener la posibilidad de añadir algunas dimensiones a nivel del individuo del niño para tener una medición vinculado con lo nacional que también incluye diferentes características de los niños. Entonces esto es un proyecto de investigación, todavía no es listo. En términos de dimensiones, solamente voy a mencionar que dimensiones no aparecen en la matriz que yo o Paola mostramos. Las dimensiones son conceptuales y en realidad lo que hacen es afectar las ponderaciones normalmente entre dimensiones y entre indicadores. Y también tienen un papel muy importante en la comunicación de la medición a la sociedad civil y a la gente no expertas. Y a veces también en términos de ministerios del gobierno, si las dimensiones están más o menos ligadas con diferentes ministerios. Entonces, la palabra dimensión utilizo en esta manera. Debo mencionar que en el artículo con James Foster en 2011 utilizamos la palabra dimensiones para columnas en la matriz. Entonces, por favor, que no son confusos con esto. Y ahora utilizamos la palabra indicadores para las columnas en la matriz, cosas como años de escolaridad, agua, saneamiento, electricidad. En realidad, cuando vemos diferentes experiencias, normalmente hay una mezcla de maneras de justificar las dimensiones. Uno siempre es que los datos existen, pero hay 4 más. Uno es que trata de nuestra teoría, sea buen vivir, sea de derechos humanos, sea algo diferente. Otro es que refleje un documento de consenso público, sea el Plan Nacional de Desarrollo o otra consultación. La tercera es que refleje un ejercicio participativo que continúa. Entonces refleje las voces de los pobres, los protagonistas de la pobreza. Y también puede reflexionar algunos estudios más psicológicos, algunos estudios de preferencias, de bienestar subjetivo, otro tipo de teoría o investigación. Entonces creo que, claro, los datos siempre afectan dimensiones, pero no son suficientes. El consenso público también puede incluir la ley. Por ejemplo, en el caso de México, las dimensiones fueron seleccionadas por la Ley General de Desarrollo Social en 2006. Y los objetos de desarrollo del milenio influyen los indicadores en el IPM nacional, el global. Y los ODS ahora va a afectar
cómo vamos a modificar el IPM global. Pero preguntas sobre percepción, estabas hablando en el almuerzo sobre percepciones de inseguridad. Estos estudios también son importantes para mencionar o recordar un grupo de expertos de diferentes posibilidades en términos de dimensiones nuevas. En términos de teoría, normalmente no lo han utilizado, pero en el caso de Bután yo mencioné el índice de felicidad nacional bruta, utiliza también la metodología que hemos visto en la mañana, y en su caso las nuevas dimensiones de este índice vienen del marco conceptual de la felicidad nacional bruta en Bután. Y un ejemplo son este estudio del Banco Mundial en 1999 hasta 2001 de Voces de los Pobres. Entonces, según este estudio, ellos había en 40 países ya tenía análisis de pobreza existentes y ellos lo analizaron utilizando estudios participativos, pero analizándolos otra vez. Y en 20 países hicieron estudios nuevos. Entonces dicen que este estudio cubre 60,000 personas en 60 países. Y tratan de primero identificar en la comunidad quién es pobre y agregan la gente identificado y preguntaron a ellos si se consideran sí mismos como pobres y si sí. Entonces había una discusión foco que es la pobreza o la palabra digna en esta cultura que pueden cubrir esta situación y qué es el bienestar. Y claro, en todos los lugares es diferente y había muchos informes particulares de diferentes países y diferentes grupos dentro de países. Pero a través de los 60 países trataron de verla como las partes comunes conceptuales y identifican estas 6 dimensiones: bienestar material, corporal, social, seguridad, bienestar psicológico y libertad. Y si vamos a otro grupo, la Comisión de Sarkozy, otra vez mirando bienestar, no la pobreza, preguntaron, bueno, si vamos más allá del PIB per cápita a ver mediciones de bienestar, ¿qué dimensiones debemos incluir? Y identificaron 8 dimensiones aquí: estándar de vida, salud, educación, actividades personales, incluye trabajo, pero también diferentes actividades dentro del hogar, la política, conexiones sociales, medio ambiente, seguridad económica y física. Y si vamos, hay bastantes estudios como esto. Por ejemplo, estos son las dimensiones de bienestar en Bután. Estos son de una teoría, un filósofo en la ley natural. Esto es de un activista en Chile. Esto es de un profesor en la psicología cross-cultural, con diferentes culturas. Esto es otro psicólogo. Esto es un abogado. Esto es en la tradición de necesidades básicas. Entonces, muchas de personas han tratado de identificar diferentes dimensiones. Y para ustedes como comisión, esto puede ser un recurso. Con 2 o 3 páginas, ustedes tienen muchas ideas, una destilación de diferentes experiencias de diferentes personas. Pero no da mucha información sobre su propio contexto, solamente ideas para considerar. Normalmente, los países hasta hoy han combinado diferentes métodos en seleccionar sus dimensiones. Y creo que es interesante y voy a mostrar algunas de sus experiencias. Algunos de ellos también tienen documentos sobre la metodología de su IPM nacional. Y en los documentos, como ya dije, que hay un beneficio en articular el propósito, también puede ser útil justificar
la selección de dimensiones, incluso dimensiones que no están presentes en la medición final. Y esto es la recomendación, por ejemplo, de Ingrid Robbins. Pero voy a darles algunos ejemplos concretos. Uno es este ejemplo en El Salvador. Es el informe que se llama La pobreza desde la mirada de sus protagonistas. Y a través de 2 años, ellos fueron a muchas comunidades a hablar con los pueblos y las organizaciones que trabajan con ellas sobre qué es la pobreza, qué son las carencias importantes a ustedes. Y antes de este ejercicio ya el gobierno tenía las dimensiones para su IPM en su mente y con algunos borradores. Pero después las dimensiones se cambiaron un poco por esta experiencia y también para la pasión de algunas de las intervenciones. Y por ejemplo, antes no incluyeron la seguridad ciudadana, pero esto fue algo muy fuerte en la experiencia participativa. Entonces la medición final incluye 2 indicadores sobre la inseguridad. Y no sé si ustedes podrían verlo, pero para cada dimensión ellos tienen el indicador, pero también tienen muchas cotaciones de diferentes participantes y muchas fotos. Entonces, para comunicar el IPM nacional de El Salvador, esto es un herramienta muy útil. Y no sé si tenemos 7 minutos mañana, pero hay un video en la red que presenta este proceso. Y también al final explica su IPM de una manera muy interesante. Tiene cotaciones de este estudio y mapan las cotaciones a cada indicador al IPM, a tratar de explicar el vínculo entre las experiencias en el campo y su medición. Y también añadir otro indicador sobre entorno. Entonces, este esparcimiento. Después de este ejercicio participativo, seguridad ciudadana y esparcimiento aparecieron. Antes no estaban. En el caso de Colombia, las dimensiones emergen del Plan Nacional. Entonces, condiciones educativas, niñez y adolescencia, trabajo, salud, vivienda y servicios públicos. Y lo que ustedes pueden ver es que en el caso de Colombia, como en cada indicador nacional, las dimensiones guían las ponderaciones. Es decir, que cada dimensión tiene ponderaciones de 20% en este caso. Y vamos a discutir por qué en 10 minutos. Pero es su función. También la presentación, porque hay 15 indicadores, es demasiado de recordar, pero para presentar el índice es muy útil. Y en el caso de México, ellos explican porque en realidad están nombrados en su ley. Entonces, en el caso de México no había trabajo participativo porque la Ley General de Desarrollo Social tenía esta autoridad para guiar la medición de pobreza multidimensional nacional. Solamente en Costa Rica, como los otros, tienen dimensiones, en este caso 5 dimensiones con pesos iguales: educación, salud, vivienda, trabajo, protección social. Esta protección social es interesante, es un poco diferente, pero incluye indicadores para poblaciones vulnerables. Y en el caso de Ecuador, ellos combinaron las 8 dimensiones. Esto es Ecuador. Ecuador se lanzaron la mes pasada, tiene 4 dimensiones. Y en Chile otra vez hay 4 con pesos iguales. Entonces, lo que ustedes pueden ver es que hay ejemplos. Ustedes pueden ver los
para considerar cuando ustedes seleccionan su propio dimensiones y lo justifican. Porque en realidad las dimensiones potenciales no son infinitos. Normalmente si vemos las listas de diferentes investigadores en diferentes disciplinas, si vemos las mediciones ya existentes de IPMs nacional, hay similaridades entre ellos. Entonces, hemos cubierto estos 4 y solamente tenemos, 10 minutos para los demás, pero voy a hacer un poco más rápido comentarios sobre esto. En términos de elección de indicadores, hay un libro muy bueno que voy a recomendar, que es por Tony Atkinson y Eric Marlier, sobre elección de indicadores sociales, y esta lámina y la próxima está tomado de esto. Pero lo que ustedes tal vez también sepan es que en abril Tony Atkinson va a lanzar el informe de su comisión para el Banco Mundial, y esto también va a incluir tanto en la mañana, usted no recuerda su nombre, él mencionó las poblaciones faltantes de las encuestas. El informe de la comisión va a cubrir esta cosa y también hablar sobre la selección de indicadores. Entonces hay una literatura muy rica sobre esto. Lo que Paula va a presentar, creo, mañana es un poco el parte técnico, el parte empírico, porque al lado de las consideraciones normativas hay muchas más consideraciones técnicas en la elección de indicadores. Pero normalmente en una medición queremos un flujo, queremos indicadores dinámicos, queremos resultados, queremos cosas objetivos y absolutos. Entonces normalmente esto es la meta para la selección de indicadores, pero diferentes lugares tienen diferentes cosas. Por ejemplo, en el índice de felicidad nacional bruta en Bután, claro, utilizan indicadores subjetivos, pero en una manera bastante claro y limitado en términos de la posibilidad de que la tendencia de cambio en indicadores subjetivos cambie la tendencia de felicidad nacional. Y esto también creo que es obvio, pero algunos indicadores son difíciles de interpretar, o algunas personas en la sociedad o muchas personas no piensan que son privaciones. Entonces hay diferentes. Y hay una cosa que es casi técnico, pero también importante en una manera más normativa, es que cada indicador tiene que reflejar el estado de la persona o del hogar en el año pasado o en el espacio de tiempo desde el último medición de la pobreza. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una encuesta de consumo con 7 días, el consumo en los últimos 7 días tal vez no refleje mi consumo a través del año. También si incluyo una pregunta sobre uso de tiempo, pero esta pregunta en la encuesta tiene 24 horas, tal vez las últimas 24 horas no reflejan mi vida, mi uso de tiempo, porque este tipo de indicadores con periodos de referencia muy cortos son preciso promedio, tal vez a través de la sociedad, pero lo que necesitamos para el IPM, porque vemos el conjunto de indicadores y necesitamos que cada uno cargue su responsabilidad de reflexionar la privación de esta persona en este periodo de tiempo. Y es muy importante. Siempre hay un trade-off, porque si tenemos un largo periodo de referencia, perdemos precisión. Entonces hay que manejar estas diferentes consideraciones. Y también no tenemos tiempo ahora a ver mucho en términos de las poblaciones no aplicables, pero voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, vacunación de los niños. Normalmente tenemos información de hogares que tienen un niño entre 0 y 2 años tal vez.
pero muchos hogares no tienen un niño en esta edad. Entonces la población no aplicable va a ser muy grande. Y también en muchos países, vacunación, solamente 10% o 5% falta en vacunación apropiada para su edad. Entonces este indicador va a tener una muy baja frecuencia en la población aplicable, y la población aplicable es también muy chiquito. Entonces en el índice va a ser casi va a desaparecer. Entonces necesitamos entender la demografía, el tamaño de la población aplicable y el tamaño de la carencia cuando incluimos indicadores. Y esto no es difícil. Y cuando abrimos el base de datos, muy rápidamente podemos ver este tipo de cosas. Y más que esto, Javier Herrera había mencionado varias veces interacciones entre dimensiones. Y hay diferentes maneras de tratar de incluirlo o ser neutral, digamos, entre ellos. Pero uno es que mañana Paula va a introducir la prueba de redundancia, ¿verdad? Sí. Uno es asegurar que cada indicador agrega nueva información, que no hay dos indicadores que son iguales a través de tiempo, porque esto tal vez influye la medición y tal vez no es necesario. Entonces, si tenemos pruebas de redundancia, podemos identificar esta situación y después mirar si debemos reducir el número de indicadores o si, para razones políticas, debemos guardar los dos. Y también confianza, validez, coeficiente de variación, estos son normales y nosotros, como todos, van a ver estas cosas. Ahora, ¿cómo podemos definir el K, el corte de pobreza? La proporción de dimensiones, de indicadores ponderados que una persona tiene que sufrir para ser identificado como pobre. En realidad, lo que mencioné es que hacemos un loop y estimamos todos los valores de K entre 0 y 100%. Entonces podemos ver todos y aplicar todos los umbrales y siempre chequear nuestros resultados finales y la robustez de ellos para cambios en el corte de K. Entonces técnicamente, normalmente los resultados son muy robustos, pero la prensa es muy interesada en esto porque determina la tasa de recuenta. Entonces normalmente es una cosa más político, que ellos van a tener ideas muy fuertes sobre la selección del valor de umbral de privación. Pero algunas cosas son importantes. Yo estaba hablando sobre K porque no tenemos tiempo. Ustedes también pueden utilizar grupos focales para definir los cortes de privación. Pero en el caso de K, también lo más fácil es si el valor de K está relacionado con las ponderaciones. Por ejemplo, si cada dimensión es 25%, un K de 26% significa que cada persona pobre sufre carencias en 2 dimensiones, por lo menos. Y esto se puede comunicar. Si utilizan un K de 42%, cuesta comunicarlo. Entonces, comunicación es una consideración no técnico y también las consideraciones políticas a veces son muy fuertes. Y si las comparaciones relevantes son robustos a un rango de K, para nosotros, en términos de la política pública, está bien. Y esto, en mi caso, es mi papel, asegurar que los políticas públicas no van a cambiar si seleccionan un K un poco más grande o un poco menos. Y por fin, las ponderaciones o pesos. Lo que mencioné, no vamos a hacer este ejercicio, pero que nosotros, si yo preguntamos a ustedes
¿qué de estas 7 cosas es más importante a ustedes? Nosotros vamos a tener una pluralidad de diferentes ideas, opiniones sobre esto. Entonces, en términos de ponderaciones, necesitamos reconocer aquí más que en toda otra parte la diversidad en la sociedad. Y creo que aquí Amartya Sen ha sido un líder en reconocerlo y reconocer entonces que lo que debemos hacer es hacer ponderaciones, pero hacerlos en una manera muy clara, muy transparente, para que otros en el público, en la universidad, en la sociedad civil, pueden decir su propia opinión, si quieren cambiarlos, o los estudiantes pueden hacer diferentes ponderaciones en el IPM si ustedes ponen el do file en la red. Entonces, este tipo de transparencia da un tipo de fuerza a una medición. Y también, especialmente si la medición final sea robusto, a un rango de ponderaciones, entonces no vamos a tener el crítico que discutimos en la mañana, de que ustedes están ocultando cosas por las ponderaciones. Y esta es la tarea de los pruebas de robustez. Cuando lanzamos el IPM Global, había mucho crítico, mucho intercambio sobre las ponderaciones y pesos. Y esto fue muy útil para nosotros. Nos han dado mucha energía para clarificar este punto especial. Y ahora lo que vemos es que ponderaciones no son tan difíciles para países. México fue el primer país y esto fue difícil porque ellos no sabían cómo deben ponderar las diferentes partes. Y en el caso de México, James Foster y yo también hicimos una justificación axiomático para sus ponderaciones, que puedo explicar si ustedes tienen interés. Pero después de este ejemplo, los otros países han utilizado más este enfoque de Atkinson. Tony Atkinson en Europa es un líder en el campo de estadística social. Y en su libro de 2002 y también mucho de su escritura, él recomienda que los pesos sean más o menos iguales. Que nosotros seleccionamos dimensiones a nivel de diseñar una medición, tal que las ponderaciones podrían ser más o menos iguales. Y la razón, y creo que esto también va a aparecer en el informe de su comisión en abril, la razón es comunicación. No tiene que ver con nada técnico. Pero si queremos que la gente en política pública que no aman a los números entiendan nuestro trabajo, debemos seleccionar dimensiones con pesos más o menos iguales. Y esto ha sido la ruta de diferentes países hasta hoy. No es necesario. Nosotros hemos hecho con María Santos muchos diferentes ponderaciones de voces de los pobres, ponderaciones de otros. Entonces, no tengo mucho tiempo, pero solamente para mencionar pueden utilizar datos de ejercicios participativos. Y hicimos en Bután una prueba participativa en los ponderaciones de su índice, pero no es muy fácil agregar diferentes opiniones de diferentes grupos focales. Tampoco es muy fácil poner un ranqueo en una medida cardinal de las ponderaciones. Otra cosa es que en Sudáfrica, por ejemplo, ellos ahora no utilizan esto, pero antes utilizaron esta pregunta de necesidades percibidas socialmente y utilizan el porcentaje que dicen que este ítem es esencial para todos en orden de disfrutar un nivel de vida aceptable en Sudáfrica hoy. Entonces, cada indicador tenía su propio peso según la frecuencia de personas que dijeron que sí. Nuestra recomendación es lo que
cualquier peso que ustedes seleccionen que lo justifican explícitamente y que aseguran que hay robustez para un rango. Y normalmente se pueden utilizar diferentes pesos porque, para chequear cuál sensible es la medición final para diferentes enfoques en términos de ponderaciones. Si ustedes quieren utilizar ponderaciones con frecuencia o de otra encuesta subjetiva o lo que sea. Entonces, estos son las... sí, esto es una cotación muy buena de Amartya Sen, que muchas personas quieren utilizar métodos estadísticos para fijar las ponderaciones, pero en realidad no hay una fórmula mágica para esto. Entonces, juicios de valor son necesarios, particularmente en el caso de ponderaciones. Now, después de todo esto, ustedes tal vez dicen, bueno, es demasiado trabajo y es muy complicado y al final la medición no va a ser muy bien. Y empecé con la cotación de Frank Cowell y reconocemos que el ejercicio de medición es algo con datos imperfectos y no es perfecto. Pero nuestra meta no es hacer la medición de pobreza perfecta, sino la medición que se puede utilizar para luchar contra la pobreza. Y esperemos que el IPM sea esto, aunque no va a estar por perfecto. Entonces...